Señor, no me dejes terminar de leer esto y seguir igual. Confronta cada capa de vacilación que he construido y llámala por lo que es. Desobediencia disfrazada de cautela. Arranca el lenguaje religioso que uso para justificar mi silencio. Quita la comodidad que he edificado alrededor de mi fe, que la ha hecho presentable para mí, pero impotente para otros. Rompe el dominio del miedo, la seducción de la conveniencia y el instinto de autoprotección que me silencia cuando debería hablar. No quiero una fe que exista solo dentro de mí. Forma en mí una obediencia que no espere condiciones ideales y un valor que no negocie con el compromiso que mi vida lleve. Tu mensaje con claridad, peso y urgencia, sin importar el costo personal. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe Romanos no desde un lugar de paz, sino desde el centro de una de las tensiones más explosivas del cristianismo primitivo. El Evangelio ha roto sus muros judíos y ahora se mueve por las venas del Imperio Romano, alcanzando personas que nunca formaron parte de la comunidad del pacto original. Sin embargo, el ambiente está lejos de ser celebratorio. Los creyentes judíos están luchando con una crisis teológica desconcertante. Durante siglos, el acceso a Dios fluía a través de Israel, a través de la Torá, la circuncisión, el culto en el templo, el linaje. Ahora Pablo declara que el muro ha desaparecido, que la ventaja ha desaparecido, que toda categoría espiritual usada para organizar el mundo delante de Dios está siendo desmantelada por una sola cruz y una sola resurrección. Esto no es simplemente una teología incómoda. Para muchos, se siente como una traición. Por otro lado, los creyentes gentiles están navegando algo igualmente peligroso: llamar a Jesús Señor. En Roma no era simplemente una declaración religiosa, era una declaración política. César ostentaba el título de Curios, Señor divino y autoridad suprema del imperio. Redirigir ese título hacia un judío crucificado de un territorio ocupado era un acto de subversión. Podía costarte tu posición social, tus relaciones comerciales, tu seguridad física y potencialmente tu vida. Declarar lealtad a un solo señor en una cultura construida sobre el pluralismo religioso y la lealtad política a César no era una decisión casual. En este mundo cargado, peligroso y profundamente dividido, Pablo, si niega a suavizar su mensaje, elimina toda comodidad cultural, desmantela toda barrera religiosa y presenta una realidad cruda e inquietante. La salvación está disponible para toda persona sin distinción, pero viaja a través de una cadena de obediencia humana que puede romperse en cualquier punto por el silencio. Leamos el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para comprender el peso total de lo que Pablo está diciendo, es necesario abrir el lenguaje que subyace en el texto. En el versículo 12, el título Señor lleva la palabra griega Kurios, gobernante supremo, aquel que posee autoridad legítima y absoluta sobre todas las cosas. Cada vez que Pablo usa esta palabra, está haciendo una declaración que confronta directamente toda lealtad que compite con Cristo. En la cultura romana, esta palabra le pertenecía a César. Pablo la reasigna con plena conciencia de las consecuencias. No está ofreciendo a Jesús como una opción entre muchos caminos espirituales dignos. Está declarando soberanía exclusiva. La implicación es total. Si Jesús es Señor, nada más ocupa ese rango, ninguna cultura, ninguna comodidad, ninguna preferencia personal.
y ningún silencio puede ocupar el lugar que solo a Él pertenece. En ese mismo versículo, Pablo añade que este Señor es rico para con todos los que le invocan, tomando del griego plauteo, una palabra que describe una riqueza que no calcula, no raciona y no mengua a Dios. No es simplemente dispuesto a salvar a los que claman. Él es abundantemente generoso hacia ellos. La limitación en la salvación nunca está del lado de Dios. Su generosidad hacia toda persona que invoca su nombre no tiene techo. La pregunta que Pablo está construyendo es si alguien está llevando esta noticia a quienes aún no la han escuchado. Esa urgencia se mueve directamente hacia el versículo 13, donde invocar refleja epicaleo, no una mención casual ni un gesto religioso cómodo, sino un clamor urgente y dependiente que surge de alguien que ha reconocido que está en necesidad genuina y no tiene a dónde más acudir. Es la palabra usada cuando un ciudadano romano invocaba la protección de César en un momento de crisis. Pablo toma esa urgencia y la redirige hacia Cristo. Invocar el nombre del Señor es abandonar la autosuficiencia y clamar desde una desesperación real. Esto no es religión educada, es el reconocimiento crudo de una necesidad que se extiende hacia el único que puede responderla. Luego, en el versículo 14, Pablo pregunta cómo creerá alguien en aquel a quien no ha oído, tomando de acó, una palabra que en el pensamiento griego no es ruido de fondo pasivo. Significa escuchar de una manera que lleva peso moral, que crea responsabilidad, que exige respuesta, que no puede descartarse como mera información recibida. El oír que produce fe no es accidental, es entregado a alguien, debe llevarlo, y quien lo lleva debe predicar. Una palabra que Pablo toma de queruso, la proclamación pública de un heraldo enviado por un rey para anunciar noticias en plazas y mercados, sin disculpa y sin dilución. El heraldo no susurra, el heraldo no espera ser solicitado. Pablo aplica esta palabra a toda persona a quien se le ha confiado el Evangelio. El mensaje de salvación no es contenido privado reservado para quienes lo soliciten. Es una proclamación real destinada a ser entregada abiertamente. Todo esto está fundamentado en el versículo 15 por una sola palabra: enviados. Apostelo, la raíz de la palabra apóstol, describe un comisionamiento deliberado a alguien autorizado y despachado por una autoridad superior para representarla y llevar a cabo una misión específica. Implica responsabilidad ante quien envía. No te envías a ti mismo. No decides tu propia asignación. Eres enviado, y ese envío llena el peso de aquel en cuyo nombre vas. Pablo ancla toda la cadena de salvación en este momento. El enviado va, el heraldo proclama, el oyente recibe, el creyente clama, y el Señor salva. Quita el enviado del inicio de esta cadena, y todo lo que viene después se derrumba. Aunque esta carta está escrita en griego para una audiencia romana, las raíces teológicas de Pablo se hunden profundamente en suelo hebreo, y esas raíces no pueden separarse de su argumento. Él hace eco del hebreo kol, que significa todos, cada uno, sin excepción ni jerarquía. Esto fue una reordenación radical del panorama espiritual para los lectores judíos, cuyo marco entero asignaba la proximidad a Dios según el pacto, la tribu y la práctica religiosa. Pablo no está suavizando la Torá, está mostrando que el corazón de la Torá siempre apuntó hacia una salvación que un día cruzaría toda frontera. No hay sistema de clases espiritual, no hay primera fila. El acceso es igual y la invitación es total. También tomo de shalach, la palabra hebrea para ser enviado con autoridad delegada, usada cuando Dios envía a Moisés ante Faraón, cuando los profetas son despachados a las naciones, cuando los mensajeros llevan las palabras de los reyes a través de las distancias. Shalach lleva el peso total de quien comisionó el envío. Cuando Dios envía, el enviado no lleva su propia autoridad, sino la de él. Pablo está recordándole a sus lectores que esto no es trabajo voluntario en el sentido ordinario. Es un movimiento comisionado que se origina en la voluntad de Dios y le rinde cuentas a Él. La salvación, desde este fundamento, no es aleatoria,
autogenerada ni abstracta. Avanza a través de la obediencia, a través de la voz, a través de pies que se mueven, a través de bocas que se abren. Leo este pasaje y siento el peso de él presionando contra los lugares en mí que han hecho las paces con el silencio. Creo, esa parte está establecida, pero he construido una distancia cuidadosa entre lo que creo en privado y lo que demuestro en público. Dependo de otros, de predicadores, de misioneros, de personas con títulos y plataformas, para llevar el mensaje. Mientras administro mi comodidad, protejo mi reputación y mantengo mi fe lejos de convertirse en algo inconveniente. El miedo al rechazo tiene una manera de hacer que el silencio se sienta sofisticado. Me digo a mí mismo que estoy esperando el momento correcto, que la relación se desarrolle más, que surja una oportunidad más natural. Pero si soy honesto, estoy esperando una versión de obediencia que no me cueste nada. Y este texto no me da esa versión. El silencio no es neutral. La cadena de Pablo hace esto innegable. Cuando elijo no hablar, alguien al final de esa cadena permanece sin alcanzar. Mi vacilación no es simplemente una preferencia personal sobre el estilo de comunicación. Es un eslabón removido. Es una decisión, lo reconozca o no, que tiene consecuencias al otro lado de ella. Consecuencias que jamás veré por completo. El Señor, que es curio sobre todo, no necesita que yo administre los resultados. Necesita que yo me mueva. La abundancia que Él sostiene para toda persona que clama ya está allí. Lo que se requiere es una voz dispuesta a llevar la noticia de esa abundancia a alguien que aún no la ha escuchado. He convertido la fe en algo privado, algo que mantengo cuidadosamente dentro de mí, mientras el mundo a mi alrededor permanece ajeno a lo que llevo. ¿Quién podría seguir en oscuridad porque calculé el costo de hablar y decidí que era demasiado alto? ¿Qué miedo ha crecido lo suficiente en mi vida como para superar la autoridad de Cristo? ¿Y cuándo le di tanto espacio? Estoy dispuesto a ser enviado, no a una asignación cómoda con resultados garantizados, sino a donde sea que Dios determine que necesita ser alcanzado. Si este devocional ha hablado a tu corazón, te invitamos a suscribirte y a compartirlo con quienes más lo necesitan, para que ellos también puedan encontrar la vida que solo Cristo puede dar. Shalom. Shalom.